intentaron mantenerse neutrales, pero la campaña de sus padres hizo que la neutralidad se percibiera como una traición a Sarah. El rastreador GPS apareció en los bajos de mi coche durante un cambio de aceite rutinario. El mecánico me mostró el dispositivo magnético y me preguntó si quería que lo quitara. Reconocí el modelo por las últimas compras de Sarah en Amazon. Cuando la confronté, afirmó que era para emergencias por si me pasaba algo. Su teléfono mostraba la aplicación de rastreo, compartida con los dispositivos de sus padres. Podían controlar todos mis movimientos y crear un registro detallado de mis actividades diarias. Sus padres se ofrecieron a pagar el abogado de divorcio de Sarah cuando ella estuviera lista. Lo presentaron como un regalo para empoderarla, asegurándose de que no se sintiera atrapada por las limitaciones económicas. El cheque permaneció en su joyero durante 2 días antes de que lo ingresara. Solo por tener opciones, me explicó cuando encontré el recibo. El dinero creaba posibilidades que antes no existían, vías de escape que se volvían más atractivas con cada día que pasaba. Regresé a casa después de una inspección de la propiedad y descubrí que habían cambiado las cerraduras. A través de la ventana, pude ver a Sarah dentro con sus padres, que daban instrucciones a un cerrajero que aún estaba recogiendo sus herramientas. Mi llave giró inútilmente en la nueva cerradura. Sarah no me miraba a los ojos a través del cristal, sino que se centraba en los papeles esparcidos sobre la mesa del comedor. Su padre estaba detrás de ella como un guardaespaldas, con una mano protectora sobre su hombro. La habitación infantil que habíamos tardado meses en preparar estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Sus padres supervisaban mientras las cosas que había comprado eran empaquetadas y etiquetadas. La cuna que había montado con tanto cuidado estaba parcialmente desmontada. Mi contribución al espacio de nuestra hija se borraba pieza a pieza. Sarah se movía por la habitación como un fantasma, asintiendo de vez en cuando a las sugerencias de su madre para reorganizarlo todo. La policía llegó 20 minutos después de que intentara entrar en mi propia casa. 2 agentes revisaron la orden de protección temporal que Sarah había solicitado, alegando abuso financiero y comportamiento controlador. Las acusaciones estaban redactadas con precisión, claramente redactadas por el abogado de sus padres. Bienes ocultos, aislamiento de la familia, amenazas de deportación contra sus padres. Cada acusación estaba elaborada para pintarme como un manipulador peligroso. Sarah se quedó en la puerta, incapaz de mirarme a los ojos mientras los agentes le explicaban que tenía que irme inmediatamente. Sus padres se mudaron a nuestra habitación de invitados esa misma noche, alegando que Sarah necesitaba apoyo durante este momento difícil. Sus pertenencias llenaron los espacios que habían sido nuestros, y su presencia era un recordatorio constante de mi exilio. A través de las redes sociales, vi cómo transformaba nuestro hogar en su territorio, publicando fotos de escenas familiares en las que mi silla permanecía visiblemente vacía. En cuestión de días, la etiqueta almohadilla Justicia por Sarah apareció en todas las redes sociales. El club de lectura de sus padres y las redes de su comunidad de jubilados compartieron publicaciones sobre el apoyo a las víctimas de abuso financiero. Cada vez que se compartía, se añadían detalles a la historia, creando una historia viral sobre una joven que escapaba de un marido inmigrante controlador. Los grupos de defensa locales se hicieron eco de la causa, sin saber que eran instrumentos de una campaña cuidadosamente orquestada. Mis inquilinos empezaron a recibir cartas en las que se cuestionaba la validez de sus contratos de alquiler. La dirección del remitente conducía al abogado de sus padres, que afirmaba estar investigando un posible fraude en mis propiedades. Varios inquilinos llamaron presas del pánico, preocupados por la seguridad de su vivienda. Pasé horas tranquilizándolos y proporcionándoles documentación, pero el daño a la confianza ya estaba hecho. 3 familias dieron aviso en una semana, alegando preocupaciones sobre disputas de propiedad. La foto de la ecografía de Sarah apareció en las redes sociales de su madre con una oración para que el bebé tuviera una mejor figura paterna. La publicación recibió cientos de comentarios de simpatía y oraciones. Los amigos que habían celebrado el anuncio de nuestro embarazo ahora ofrecían su apoyo a la valiente decisión de Sarah de proteger a su hijo. Cada comentario era como otro clavo en el ataúd de mi reputación. Mi abogado me dio una noticia devastadora sobre la estrategia legal de Sarah. Había solicitado la custodia de emergencia antes del nacimiento, alegando un entorno inestable y engaño financiero. La demanda describía nuestro hogar como psicológicamente dañino, con mis activos ocultos creando una atmósfera de desconfianza y manipulación. Las declaraciones juradas de sus padres respaldaban todas las afirmaciones, proporcionando relatos detallados de abusos emocionales presenciados. La audiencia de custodia tuvo lugar en una sala de tribunal estéril que olía a cera para el suelo y a miedo. Los padres de Sarah la flanqueaban en la mesa de los demandantes. Su padre llevaba un pin con la bandera estadounidense que brillaba mientras le susurraba a su abogado sobre mi situación migratoria. La jueza, una mujer severa que claramente había revisado los extensos documentos, escuchó mientras el abogado de Sarah pintaba un cuadro de engaño y control sistemáticos. Las órdenes temporales acabaron con cualquier esperanza de ser un padre normal. Las visitas supervisadas solo después del nacimiento, en un centro aprobado por el tribunal. Tus padres se habían posicionado con éxito como los tutores estables y dignos de confianza, en comparación con el inmigrante reservado que había ocultado una gran fortuna. La sentencia de la jueza destacó su disposición a proporcionar un apoyo constante frente a mi patrón de engaño. Llegó una denuncia anónima al Centro Comunitario Latino en el que había sido voluntario durante años. La carta detallaba la preocupación por mi implicación con poblaciones vulnerables, dados mis continuos problemas legales. La Junta, compuesta por personas con las que había trabajado durante décadas, convocó una reunión de emergencia. Expresaron su pesar, pero explicaron que proteger la reputación del centro requería mi suspensión temporal de todas las actividades. Sarah cambió los beneficiarios de su seguro de vida durante lo que debería haber sido una revisión prenatal rutinaria. La compañera de bridge de su madre, que casualmente era agente de seguros, facilitó los cambios. Ahora sus padres eran los principales beneficiarios, con disposiciones para nuestro hijo por nacer que yo simplemente supervisaría. Cada documento que firmaba rompía otro hilo de nuestras vidas entrelazadas. Descubrí que sus padres estaban buscando casa en mis propiedades bajo el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada. La empresa de administración de propiedades que había contratado para sustituir a mi anterior administrador me reenvió la solicitud, señalando la generosa oferta por encima del alquiler solicitado. La sociedad de responsabilidad limitada se remontaba al compañero de golf de su padre, pero los ocupantes previstos eran claramente sus padres. Intentaban introducirse más en mi vida, reclamando parte de lo que yo había construido mientras me echaba. El hermano de Sarah finalmente me llamó directamente, con la voz cargada
cargada de conflicto. Admitió que sus padres le habían amenazado con desheredarle si mantenía el contacto conmigo. Su madre le había dejado claro que apoyarme significaba elegir bando en contra de la familia. Se disculpó antes de colgar, otro aliado perdido en su campaña de aislamiento. Sus padres contrataron a un investigador privado a través de los contactos de su padre en el club de Go. Vi el mismo sedán en varias propiedades, siempre con un teleobjetivo visible a través de la ventana. Las fotos aparecerían más tarde en los documentos judiciales. Cada imagen mía entrando en mis edificios presentada como una actividad sospechosa que requería investigación. La gestión normal de la propiedad se convirtió en prueba de un comportamiento secreto en su narrativa. La profesora de la clase prenatal de Sarah me llevó aparte después de una sesión y me explicó que varios participantes habían expresado su malestar por mi presencia. Sus padres se habían puesto en contacto con ella preocupados por el estrés que le estaba causando a Sarah. Me sugirió que considerara la posibilidad de asistir a otra clase o quizás apoyar a Sarah desde la distancia. Otro espacio que había sido nuestro pasó a ser solo suyo. En las redes sociales, su madre publicó una foto recortada de la fiesta de empresa de hacía 2 años. Mi copa de champán se convirtió en prueba de un problema con el alcohol y la fecha fue cuidadosamente editada para sugerir que bebía con frecuencia. Llegaron comentarios sobre la pobre Sarah, que tenía que lidiar con un marido alcohólico además de todo lo demás. Los amigos que habían estado en esa fiesta sabían la verdad, pero guardaron silencio, sin querer involucrarse. Las llamadas a mi familia en Honduras comenzaron a horas intempestivas. Mi madre me llamó llorando, preguntándome por qué la familia de Sarah llamaba para quejarme del trato que le daba a mi esposa embarazada. La persona que llamaba conocía detalles que solo Sarah podía haber compartido, apodos, historias familiares, momentos íntimos tergiversados como pruebas de manipulación. La confusión y el dolor de mi familia añadieron otra capa al aislamiento que sus padres estaban construyendo. Apareció una página de GoFundMe titulada Fondo de Apoyo a Sarah, escapando del abuso financiero. Sus padres elaboraron una historia sobre una joven atrapada por un embarazo y un marido controlador que había ocultado una gran fortuna. Las donaciones llegaron de toda su comunidad. Cada dólar era un voto en contra de mi persona. En pocos días se recaudaron miles de dólares, dinero que Sarah no necesitaba, pero que sirvió para consolidar públicamente su condición de víctima. El periódico local publicó un perfil comprensivo de sus padres titulado Los abuelos luchan por la libertad de su hija. Posaron en su pequeño apartamento, con la notificación de desahucio enmarcada visible al fondo. El periodista, que nunca intentó ponerse en contacto conmigo, los pintó como víctimas ancianas que se enfrentaban a un poderoso propietario para proteger a su hija. El artículo se hizo viral en los grupos locales de Facebook, generando cientos de comentarios de apoyo. Sarah se puso de parto antes de tiempo durante una discusión sobre los acuerdos de custodia. El estrés de la conversación, combinado con meses de tensión continua, provocó las contracciones 6 semanas antes de la fecha prevista. Sus padres, que habían estado grabando la conversación desde la habitación contigua, culparon inmediatamente de mi comportamiento hostil. La grabación se presentaría más tarde en el tribunal, editada para eliminar el contexto y enfatizar mi tono frustrado. La seguridad del hospital recibió información sobre el volátil exmarido que podía intentar interrumpir el parto. Sus padres habían llegado primero, pintando un cuadro de un hombre inestable que suponía una amenaza para la madre y el niño. Casi me pierdo el nacimiento de mi hijo, retenido en el mostrador de seguridad mientras verificaban mi identidad y mi relación con la paciente. Solo la débil insistencia de Sarah me permitió entrar en la sala de partos. Sus padres se apostaron fuera de la sala de partos como centinelas. A través de la pequeña ventana, podía verlos actualizando sus teléfonos, elaborando la narrativa. En tiempo real, ya habían creado cuentas en las redes sociales para el bebé, estableciendo su versión de la historia antes incluso de que nuestro hijo diera su primer respiro. El certificado de nacimiento me nombraba padre, pero sus padres insistieron en incluir el apellido de Sarah. La primera foto de nuestro bebé me excluía por completo. Sarah me recortó antes de enviarla al chat familiar al que yo seguía sin tener acceso. La respuesta de sus padres no se hizo esperar, dando la bienvenida a su nieta sin mencionar al padre. La imagen se difundió por las redes sociales en cuestión de horas, estableciendo la narrativa visual de una madre soltera apoyada por unos abuelos cariñosos. Sus padres se mudaron a vivir con nosotros con el pretexto de ayudar con las tomas nocturnas. Mis peticiones para pasar la noche con ella fueron denegadas en base a la orden de visitas supervisadas. Controlaban el acceso a mi hija, programando su presencia para minimizar mi participación. La habitación de la niña reflejaba ahora sus decisiones y mis objetos cuidadosamente seleccionados estaban guardados en cajas en el garaje. Los ahorros para mi hija, acumulados durante años de planificación para este momento, fueron congelados durante la investigación financiera. El abogado de tus padres sabía exactamente dónde buscar y qué cuentas investigar. El dinero destinado a la educación y el futuro de nuestra hija se convirtió en una prueba de activos ocultos en su narrativa. El analista financiero designado por el tribunal cuestionó cada depósito, cada transferencia, viendo el amor a través del prisma del engaño. Sarah admitió durante una conversación mediada que todavía me quería, pero el amor no era suficiente cuando se había roto la confianza, explicó, repitiendo palabras que parecían ensayadas. Sus padres le habían dado un marco para entender nuestra relación que reinterpretaba cada gesto de amor como manipulación. El mediador, recomendado por el abogado de sus padres, asintió con simpatía ante su dolor. Sus padres sugirieron vender nuestra casa para empezar de cero. Ya habían contactado con un amigo agente inmobiliario que les proporcionó un análisis de mercado que indicaba que podíamos vender rápidamente en la situación actual. La casa donde habíamos planeado criar a nuestra familia se convirtió en otro activo que dividir. Sarah visitó apartamentos cerca de la casa de sus padres, imaginando un futuro que borraba nuestro pasado. Las imágenes de seguridad de mi edificio se corrompieron misteriosamente tras un corte de electricidad que solo afectó a mi apartamento. El electricista que acudió a la llamada de emergencia resultó ser el sobrino de su padre. Meses de pruebas grabadas que demostraban el acoso de sus padres se esfumaron en un conveniente fallo técnico. Los sistemas de respaldo fallaron de alguna manera simultáneamente, dejándome sin pruebas de su campaña. Sus padres se unieron con entusiasmo a la vigilancia del barrio, difundiendo su preocupación por el padre ausente con activos ocultos que vivía cerca. Asistían a todas las reuniones, entablando relaciones mientras envenenaban sus opiniones. Los vecinos que me conocían desde hacía años empezaron a cruzar la calle para evitar encuentros incómodos. La comunidad que había sido mi hogar se convirtió en territorio hostil. Los servicios sociales llegaron tras una denuncia anónima sobre mi inestable situación
situación de vivienda. El investigador, que mencionó que había ido a la universidad con la madre de Sarah, llevó a cabo una revisión exhaustiva de mis circunstancias. Todas las propiedades que poseía se convirtieron en pruebas de inestabilidad en lugar de seguridad. La investigación no encontró motivos de preocupación inmediatos, pero se mantuvo abierta, como otra espada colgando sobre mi cabeza. Sarah publicó la primera foto de familia en las redes sociales con la leyenda "Mi pueblo". La imagen la mostraba sosteniendo a nuestro bebé, flanqueada por sus padres en lo que había sido nuestro salón. Mi reflejo era visible en la ventana de atrás de ellos, un fantasma que rondaba los bordes de su nueva unidad familiar. La publicación recibió cientos de me gusta y comentarios celebrando su fortaleza y su apoyo. Mi solicitud de aumentar las visitas fue denegada en espera de la investigación financiera en curso. El juez señaló su preocupación por la disparidad en las condiciones de vida y la necesidad de estabilidad durante los primeros meses del bebé. La presencia de sus padres se citó como un factor positivo, ya que proporcionaban cuidados constantes mientras seguían sin resolverse las dudas sobre mis bienes. Cada sentencia me alejaba más de la vida de mi hija. Sus padres la matricularon en una guardería cerca de su pequeño apartamento, no de nuestra casa. En los formularios de inscripción figuraban ellos como contactos de emergencia, mientras que mi nombre no aparecía por ningún lado. Lo descubrí cuando intenté añadirme a la lista de recogida y me dijeron que necesitaba un documento judicial que demostrara mi derecho a recoger a mi propia hija. A la noche siguiente, su padre dio una charla en el salón de la OBFW, entreteniendo a sus compañeros veteranos con historias sobre cómo protegía a su familia de las amenazas. Sus